Para llegar a un paraíso en la tierra, primero hay que atravesar un complicado camino. Si quieres saber más de este lugar, te invito a ver cómo fue llegar a Procosco Yesero. Sean todos bienvenidos. La travesía que nos lleva a Procosco Yesero comienza saliendo de la capital Sarajevo, ubicada a poco más de 80 kilómetros, y llegando luego a Voiznitsa, un pueblo conocido por sus aguas termales e historia minera. Desde aquí recorreremos 22 kilómetros que parecerán pocos, pero por el sitio al que iremos estarán por ver una aventura para llegar a nuestro destino final. Solo es salir de Voiznitsa para percatarse de un momento a otro que el camino pavimentado pronto se convierte en una carretera de grava y tierra, donde cada vez nos adentramos en una especie de grandes árboles que va haciendo el recorrido hacia un lugar desconocido. Aunque el recorrido desde Voiznitsa hasta Procosco Yesero sea solo de 22 kilómetros, las condiciones de la vía saltan a la vista porque con suerte se hace en una hora, y recalco esto porque la vía es muy angosta y el viaje a medida de ir avanzando se hace más desafiante, porque las curvas que aparecen se hacen más cerradas, el terreno va en ascenso, obligando a conductores a reducir la velocidad y a estar atentos siempre al volante. Es comprensible que al avanzar el paisaje se hace más salvaje, por lo que el entorno se hace más remoto, y en estos parajes es normal en ocasiones del año toparse con fauna salvaje como zorros y jabalíes, además de osos de los que cada vez se ven menos por esta zona. Mientras recorríamos esta zona, nos dejan claro que este trayecto de Voiznitsa a Procosco Yesero se debe hacer en momentos de luz natural para evitar toparse con estos animales, además de evitar en lo posible condiciones extremas de esta carretera como lluvias ocasionales y niebla. Por un momento dejamos el espeso bosque y tenemos otro panorama de un sitio alejado de todo cuanto has visto y a donde a un lado se encuentran las montañas, y se comienza a visualizar el por qué este es uno de los poblados que tiene un modo de vida particular, ya que en teoría el lugar solo es habitable medio año y en el otro por las extremas condiciones prácticamente queda desocupado, pero de eso les hablaré luego. Por ahora disfruten un poco más de estas vistas que relajan y justifican venir a una región que muchos de ustedes seguramente desconocían. Cada parte del camino hasta Procosco Yesero está lleno de premios y desafíos. Los primeros por las impresionantes vistas que se van teniendo de un pueblo con casitas al fondo que desde unos kilómetros atrás se empiezan a ver con un lago, pero que para llegar allí hay que sortear una carretera que cambia de terrenos y se transita por instantes en tierra y grandes piedras, por sectores que deben hacerse de manera bastante lenta. Para venir aquí se puede hacer por transporte propio, que les recomiendo venir en un auto todoterreno, o si no lo disponen, tomar desde Voiznitsa un transporte público que sale de allí una o dos veces del día, dependiendo de las condiciones climáticas, por lo que estar y llegar aquí es un destino que pocos completan. Después de casi una hora de viaje, este panorama se abre, saliendo de ese bosque acompañante, obteniendo de inmediato una vista a Procosco Yesero, que se ve a lo lejos,
con un lago alpino de origen glacial, que está rodeado de pequeñas cabañas de madera y en los alrededores de montañas aún verdes que le dan el paisaje de pueblecito de cuento. Y así llegamos para adentrarnos a un sitio que es una postal en sí. Al llegar, decirles que se cobra por cada auto que entra al poblado, alrededor de 5 euros y 1 euro adicional por cada visitante. Y esto es como una especie de impuesto que dicen usar para mantener las vías de acceso y las zonas comunes de este lugar, cosa que me genera mis dudas y luego se los explicaré en otro capítulo dedicado a este lugar. Por ahora sigamos adentrándonos ya en Procosco Yesero. Ya en el pueblo se tienen las primeras vistas de los alrededores y comienzas a ver las particularidades de este sitio en el que obviamente no hay calles como tal, solo senderos informales por donde los autos transitan con dificultad, ya que es más fácil bajarse del auto para buscar el sitio que escogí para alojarme, ya que se ven algunas casas en una pradera de película, donde te sientes en un mundo de fantasía y el tiempo parece haberse detenido. Solo es apreciar el entorno de estas casitas, muchas de las cuales están sin electricidad y con tanta quietud, donde apenas te percatas de alguna señal de civilización moderna. El aire es fresco, se escuchan algunos pájaros y todo se va volviendo una experiencia de estar en una aldea de esas de mediados de 1850. Una zona inhóspita de Procosco Yesero, en Bosnia-Herzegovina, donde llegan muy pocas personas y es un espacio en convivencia con la naturaleza. Cómo llegar y hacer un vecindario aquí en medio de la nada, casitas de madera, y donde la gente recibe a los visitantes con la mejor sonrisa. Vean la belleza que me encontré acá. Un chiquitito. Llegar a Procosco Yesero hasta el momento ha sido una grata sorpresa, y más con este bello recibimiento de un perrito que con su calma me sigue por un momento mientras llego a mi lugar de alojamiento. Para mí estos animalitos son los verdaderos ángeles que uno encuentra durante el viaje. Y por fin aquí estoy. Este es el lugar escogido para pasar solo unos días. Les presento el Procosco Resort, un espacio mágico desde el que se tiene una de las mejores vistas de Procosco Yesero y que se los voy a mostrar en detalle en su interior. Para esta ocasión vine con un par de amigos y tomamos esta cabaña que es la típica vivienda de este lugar. Su interior es impecable, por lo que podrán ver que posee todo lo necesario con un baño bastante cómodo, además de una pequeña cocina por si se desea cocinar, además de ser una cabaña de 2 niveles. En la parte de abajo se encuentra un sofá cama donde se puede dormir plácidamente y mis compañeros de viaje estarán en la parte superior. La cabaña, al estar en tan buen estado y su ubicación, es una de las más solicitadas por quienes vienen aquí, por lo que su precio no es tan barato, pero en ocasiones especiales como estas se justifica tener un gusto. El precio por persona aquí oscila en alrededor de 60 euros, con desayuno y comida incluidos, por persona obviamente, precios que van variando con el tiempo y la demanda, por lo que el valor es solo orientativo. Si buscan otras opciones de alojamiento, aquí he visto más lugares hasta por 15 euros, pero las comodidades disminuyen drásticamente.
Este lugar es maravilloso, pero también tiene sus limitaciones, y eso al ingresar nos lo recalcan, ya que viviremos con una serie de restricciones al estar en una aldea prácticamente alejada del todo. Y es que aquí solo se dispone de internet con una señal muy débil, solo unas pocas horas al día, además de no tener iluminación eléctrica, por lo que hay una planta diésel que enciende en pocas horas al día. Por lo que si queremos tener iluminación, debemos cargar dos linternas eléctricas que nos han dejado, además de estar pendientes de cargar en ese tiempo nuestros teléfonos portátiles. Todo esto es parte de la aventura, eso sin contar el agua, que es de un pozo, y aunque este es un sitio al pie de las montañas a 1670 metros de altura, carece de redes de acueducto, por lo que su consumo es algo limitado. Todas las pequeñas restricciones de servicios que les voy contando son mínimas al estar en una cabaña con una posición privilegiada en una aldea que a primera impresión es bellísima por donde se mire, con pinos, un lago de fondo, rodeado por un poblado de casitas en el que el escenario promete bastante para contarles cada detalle de los que se puede observar desde aquí. Todo lo que vas viendo es de construcción tradicional, arquitectura a base de grandes troncos de madera, con bases también de madera y piedra, y techos que luego agregan musgo para impermeabilizar de forma natural. Maneras de construir que luego en otro recorrido verán cómo se hacen en detalle estas viviendas en comunidad. Todo el día con tantas emociones juntas de un recorrido de viaje saliendo desde Sarajevo hasta llegar aquí, tenía solo el desayuno y siendo las 5 de la tarde es momento de comer, ya que he incluido este servicio en el alojamiento, por lo que este pescado junto con algunas verduras y una cerveza bosnia oficialmente nos da la bienvenida a Prokosko Jezero. Una vez comido y descansando un poco con estas vistas, me despido por ahora, esperando que este primer capítulo dedicado a Prokosko Jezero, con estas primeras sensaciones, les haya gustado. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y por ahora me preparo para mostrarles en los siguientes capítulos más de este lugar perdido en medio de las montañas de Bosnia y Herzegovina. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.